La Habana, Cuba. Una ciudad llena de música vibrante, carros clásicos y las cálidas aguas del mar Caribe. Pero detrás de esta fachada idílica se desarrollaba una historia diferente. En el corazón de esta lucha, una embajada ordinaria se convertiría en un símbolo extraordinario de esperanza. Abril de 1980. La Embajada del Perú se convirtió en un santuario para aquellos que buscaban escapar de una vida que ya no podían soportar. Esta es la historia de aquellos que lo arriesgaron todo por una oportunidad de libertad. Para entender los eventos que se desarrollaron, primero debemos viajar en el tiempo. La década de los 80 en Cuba estuvo marcada por la agitación política, social y económica. La Revolución Cubana, que había prometido igualdad y liberación, en cambio había dado paso a una era de gobierno autoritario y dificultades generalizadas. Las necesidades básicas eran escasas, racionadas por el gobierno, dejando a muchos luchando para llegar a fin de mes. La libertad de expresión fue sofocada, y la disidencia se enfrentó con una represión rápida y brutal. La desilusión se agravó, y el deseo de una vida diferente comenzó a echar raíces. Para comprender la gravedad de los eventos en la Embajada del Perú, debemos entender el contexto. Cuba en la década de los 80 era una nación atrapada en la mira de la Guerra Fría, un peón en una lucha de poder global. Estados Unidos impuso un embargo comercial a la isla, cortando los lazos económicos y aislando a Cuba del mercado global. Este embargo tuvo un efecto devastador en la economía cubana, limitando el acceso a bienes esenciales y obstaculizando el crecimiento económico. La Revolución Cubana había prometido una sociedad más equitativa, libre de desigualdades. Sin embargo, la realidad para muchos cubanos estuvo muy lejos de esta promesa. La economía, que dependía en gran medida de la producción de azúcar y los subsidios soviéticos, luchaba por satisfacer las necesidades del pueblo. El racionamiento se convirtió en una forma de vida, con las necesidades básicas escasas. Esta escasez generó frustración y resentimiento, alimentando una creciente sensación de descontento entre la población. A pesar de los esfuerzos del gobierno por proyectar una imagen de unidad, el descontento se cocinaba a fuego lento bajo la superficie. Muchos cubanos, desilusionados por las promesas incumplidas de la revolución, comenzaron a soñar con una vida diferente. Estados Unidos, con su atractivo de libertad y oportunidad, llamaba al otro lado del estrecho de Florida. Las historias de familiares y amigos que habían desertado a los Estados Unidos alimentaron el deseo de un escape similar. La Embajada del Perú, un edificio majestuoso en La Habana, se erguía como un observador silencioso de las crecientes tensiones. El 1 de abril de 1980, un grupo de 6 jóvenes cubanos trazó un plan audaz. Buscarían refugio en la Embajada del Perú, con la esperanza de escapar de las garras sofocantes del régimen de Castro. Robando un autobús urbano, se dirigieron a toda velocidad hacia su objetivo, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina. Dentro de la embajada, los diplomáticos se apresuraron a dar sentido a la escena caótica. Los 6 jóvenes cubanos pidieron asilo. Sus palabras salieron a borbotones en un torrente de español. El gobierno peruano se enfrentó a una decisión trascendental. Conceder asilo enfurecería a Fidel Castro y tensaría las relaciones con Cuba. Sin embargo, rechazarlos sería una traición a sus súplicas de ayuda. En una decisión que tendría consecuencias de gran alcance, el gobierno peruano eligió la compasión por encima de la conveniencia política. La noticia de la decisión del gobierno peruano se extendió por La Habana como la pólvora. La Embajada del Perú se transformó en un faro de esperanza, un símbolo de desafío contra el régimen de Castro. En cuestión de horas, un flujo constante de cubanos comenzó a converger en las puertas de la embajada. El gobierno cubano, tomado por sorpresa por la velocidad y la escala del éxodo, observó con consternación. La Embajada del Perú se había convertido en un pararrayos para el descontento,
un crudo recordatorio del fracaso del gobierno cubano en cumplir las promesas de la revolución. Los otrora tranquilos terrenos de la Embajada del Perú se transformaron en una escena de caos controlado. Miles de cubanos convergieron en las puertas de la embajada, con los rostros grabados de esperanza y temor. El personal de la embajada luchaba por mantener el orden en medio de la creciente multitud. Cada espacio disponible fue ocupado por un mar de humanidad. Las familias se apiñaban, con sus pertenencias amontonadas a su alrededor, temiendo que las puertas se cerraran en cualquier momento. Cada nuevo llegado traía historias de dificultades, sueños aplazados y una vida vivida bajo el peso opresivo de un régimen que les había prometido igualdad, pero que solo les había traído dificultades. A medida que los días se convertían en noches, la situación dentro de la embajada se volvía cada vez más grave. Los otrora prístinos céspedes se transformaron en un campamento de refugiados improvisado. Los alimentos y el agua, desesperadamente escasos, se racionaban cuidadosamente. Sin embargo, en medio de la miseria y la incertidumbre, se apoderó un notable espíritu de resistencia y solidaridad. Los extraños compartían la poca comida y agua que tenían, ofreciendo consuelo y apoyo a quienes los rodeaban. El éxodo del Mariel dejó una marca indeleble en la psique cubana. Después, las familias lucharon por reconstruir sus vidas, atormentadas por la ausencia de sus seres queridos. El gobierno cubano se enfrentó a la condena internacional por su cínica manipulación de la crisis. El éxodo exacerbó las divisiones sociales y económicas existentes, creando un vacío que tardaría años en llenarse. El éxodo del Mariel sirvió como un crudo recordatorio del perdurable deseo humano de libertad y de hasta dónde llegarán las personas para escapar de la opresión y buscar una vida mejor. A pesar de las dificultades sufridas y las familias destrozadas, el éxodo del Mariel también se erige como un testimonio del espíritu humano perdurable, la creencia inquebrantable en la posibilidad de un futuro mejor. Los exiliados cubanos que se atrevieron a realizar el peligroso viaje a través del estrecho de Florida llevaron consigo no solo sus pertenencias, sino también sus sueños, sus esperanzas de una vida libre del miedo y la opresión. Muchos llegaron a Estados Unidos con poco más que la ropa que llevaban puesta, enfrentándose a un futuro incierto en una tierra extranjera. Sin embargo, perseveraron, reconstruyendo sus vidas con la misma determinación y resistencia que habían impulsado su escape. Aprovecharon las oportunidades que les brindaba su recién encontrada libertad, convirtiéndose en empresarios, artistas y profesionales exitosos, y sus contribuciones enriquecieron el tapiz de la sociedad estadounidense. El éxodo del Mariel, aunque es un capítulo doloroso en la historia cubana, también sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la libertad y los derechos humanos. Se erige como un testimonio del coraje de aquellos que se atrevieron a soñar con una vida diferente y del espíritu humano perdurable, que ni siquiera los regímenes más opresivos pueden extinguir. Los ecos de su viaje continúan resonando hoy. Un faro de esperanza para aquellos que aún luchan por la libertad y un recordatorio de que la búsqueda de la libertad es una aspiración universal que trasciende fronteras e ideologías. Los eventos en la Embajada del Perú en 1980, aunque aparentemente confinados a unos pocos meses, continúan resonando a través del tiempo, moldeando la relación entre Cuba y el mundo y sirviendo como un conmovedor recordatorio del perdurable deseo humano de libertad. La imagen de miles de cubanos, masas apiñadas que anhelan liberarse de las cadenas de la opresión, permanece grabada en la memoria colectiva, un testimonio del coraje que florece ante la adversidad. El éxodo del Mariel, nacido de este grito desesperado por la libertad, dispersó a una generación a los cuatro vientos, dispersando familias por continentes, pero también sembrando las semillas de una vibrante diáspora que continúa enriqueciendo el tapiz cultural de sus patrias adoptivas. Las cicatrices de la separación son profundas, un recordatorio constante del costo humano de la ideología política, pero el espíritu de resiliencia, la creencia inquebrantable en un futuro mejor, arde brillante, transmitido de generación en generación,
un testimonio del indomable espíritu humano. La historia de la Embajada del Perú no es solo un capítulo de la historia cubana. Es un testimonio del poder de la esperanza, un faro para todos los que se atreven a soñar con un mundo donde la libertad suene verdadera.